Así es, muchísimas gracias. Continuamos con el segmento de entrevistas a través de El Norte TV y Radio Los Lagos. Un gusto expresar el saludo cordial a una autoridad nacional. Me refiero a Rocío Rosero, magíster, especialista en políticas públicas dirigidas también hacia las mujeres. Ella es viceministra del Ministerio de Inclusión Económica y Social, que se encuentra acá en la provincia de Imbabura y concretamente en Ibarra para ser parte de un taller provincial para la elaboración de la política pública de la Misión Mujeres. Así que gracias, señora viceministra, está encargada del ministerio en estos precisos momentos. ¿Con qué ideas viene en base a la experiencia que extra cámaras usted me había comentado, de experiencias inclusive traumáticas también que vivió en otros países de nuestra América Latina? Gracias por estar acá, bienvenida. Muchísimas gracias, es una linda oportunidad siempre estar en Ibarra, en Imbabura, y bueno, vengo de la frontera del norte del país, de Tulcán en específico, porque también el MIES está trabajando precisamente en los temas que nos atañen a la situación de extrema vulnerabilidad en ese lugar del país. Sí, efectivamente, en nuestro trabajo como técnicas y profesionales, junto con la ministra Cordero, tenemos la dicha de haber compartido más de 25 años de trabajo conjunto en UNICEF en materia de prevención de la violencia contra la niñez y en temas de asuntos de protección especial, pero también mi trabajo a nivel internacional como consultora, efectivamente, en varios países y los últimos años con mayor frecuencia en Honduras. Esto me da la posibilidad de, digamos, de haberme enriquecido, de haber aprendido muchísimo y de saber que los temas de violencia contra la niñez, adolescencia y las mujeres son unos temas estructurales que debemos abordar de manera integral y que no es posible seguir segmentando y seguir actuando sin una coordinación intersectorial. En ese sentido, para nosotros es clave, como gobierno nacional, siguiendo las directrices del presidente Moreno, el convertir al plan Toda una Vida a las misiones, Misión Ternura, Misión Mis Mejores Años, Misión Mujeres, Misión Empleo Joven, Menos Pobreza, Más Desarrollo, en pivotes de una política pública integral que toca los temas de protección social, pero que también toca los temas de inclusión y de inclusión económica y no solo inclusión social. En este sentido, las distintas misiones constituyen paquetes de política pública que convocan al conjunto de instituciones del sector social a actuar al unísono con metas bien definidas y que nos permitan precisamente abordar los temas fundamentales. En el caso de Misión Mujeres, se trata de un conjunto de 3 políticas nacionales. La primera está referida a la prevención y erradicación de la violencia, que es un mandato que está establecido en el marco no solo del Plan del Buen Vivir, sino que ya la ley que fuera aprobada por la legislatura en febrero pasado nos da un marco de actuación, que eso es muy interesante, muy positivo. El segundo eje es el de la prevención, la salud sexual y reproductiva durante todo el ciclo de vida, pero con una prioridad bien clara, que es la prevención y erradicación del embarazo infantil, del embarazo adolescente. Esto está estrechamente ligado a la primera política de prevención de la violencia y por lo tanto son como 2 áreas de trabajo que van a recibir una importancia, una relevancia mayor en el ámbito de la política, de las políticas de Estado del gobierno actual. Y la tercera es una que tiene que ver precisamente con el tema de la autonomía económica de las mujeres, del empoderamiento económico, pero no en general, sino que aquí establecemos mecanismos de acción positiva y concentraremos acciones en mujeres rurales, indígenas y de los diversos pueblos y nacionalidades, incluidas las mujeres
afrodescendientes. Correcto. Señora viceministra, le he dejado que desarrolle este tipo de temas que son muy importantes para quienes nos están mirando y sobre todo para la población vulnerable. Dentro de ellas están precisamente las mujeres. Ahora, dicen que la ciencia crea ciencia, la experiencia igualmente. De todo esto, ¿qué es aplicable bajo su conocimiento para solucionar la problemática que está visibilizada en estos 3 puntos? Violencia, falta de proyección económica a través de un empleo y también el tema de violencia sexual y también falta de conocimiento en el tema de reproducción. ¿Cómo aplicar esas políticas públicas que usted me ha reseñado ya en la práctica? Sí, bueno, allí tenemos 2 pasos importantísimos. Primero, uno es todo lo que tiene que ver con desarrollar un diálogo informado entre las instituciones que nos permite establecer metas comunes, y ese es parte del proceso en el que estamos en este momento. Y una de las decisiones de la Secretaría del Plan Toda una Vida, conjuntamente con el MIES y las instituciones que estamos en este proceso, incluido el Ministerio de Justicia, el de Salud y el de Educación, pues precisamente para establecer metas concretas que nos permitan llegar a buen puerto. La idea es, por ejemplo, que podamos establecer paquetes de servicios en donde incluyamos el establecimiento de las juntas cantonales de protección de derechos, que son los mecanismos que establece la ley de violencia. Ya. Si no hay un mecanismo para la protección de las mujeres víctimas de violencia, va a ser bien difícil, pero concomitantemente tiene que haber en la segunda línea. Pero eso no ha pasado del discurso, señora viceministra. Yo vengo oyendo esto desde hace varios años atrás, pero ya en la práctica sigue existiendo violencia, sigue existiendo maltrato infantil, sigue existiendo incluso agresiones y muerte de mujeres en las zonas rurales, por ejemplo, del norte del país. ¿Cómo concebir una realidad tan dantesca, si es que cabe el término, para tratar de disminuir desde la política pública? Bueno, lo que estamos haciendo es trabajando en sistemas de alerta temprana, y también es parte de lo que consta en la ley. Esta alerta temprana que está manejada por el Ministerio del Interior a partir de los datos que tienen del 911, de la función judicial, de la Fiscalía y del Ministerio de Salud, nos permiten contar con información que hace que sea posible intervenir en una zona antes de que los eventos ocurran. Esta es una metodología que ya está aprobada en Quitumbe, en Quito, y que va a ser expandida. Eso, por ejemplo, es muy importante, pero también es muy importante que aterricemos a la población infantil, porque hay muchas niñas, han habido infanticidios de estos últimos tiempos. El incremento de la violencia sexual contra las niñas y adolescentes es enorme. Necesitamos una acción institucional, pero ese es un nivel de trabajo. Claro. El otro nivel de trabajo que a usted le preocupa es precisamente el de la prevención. ¿Qué vamos a hacer en materia de cambio de patrones socioculturales? Y allí no hay otros mecanismos que no sean que el sistema educativo como tal, en todos sus niveles, se replantee, incluya una educación para la paz, la solidaridad y el respeto, una educación para la igualdad, una educación sin discriminación. Esto implica varias cosas: un cambio del currículum, que es una tarea de mediano y largo plazo, pero también implica acciones inmediatas, que están previstas ya por el Ministerio de Educación. Deme una sola acción inmediata. Por ejemplo, van a haber brigadas del Ministerio de Salud en conjunto con los otros ministerios que van a desarrollar jornadas para la prevención del embarazo adolescente y para la prevención de la violencia. ¿Cuándo se inicia esto? Esto se va a iniciar probablemente en el mes de agosto. Tenemos todavía que afinar la aprobación de la política por parte de las autoridades al más alto nivel. Ya hemos trabajado en la parte técnica, incluso con proyectos de inversión, hemos coordinado con paquetes de servicios y estamos ya en la fase como de iniciar, de arrancar para agosto probablemente, si no a más tardar será en septiembre. Claro. Necesitamos también definir territorios y aquí es muy importante el trabajo que podemos hacer
tanto con las organizaciones, las instituciones del Estado como con las organizaciones de la sociedad civil. Las organizaciones de la sociedad civil, de manera particular, tenemos que decir que aquí en Imbabura nos han dado un gran ejemplo porque tienen una red provincial que está actuando y que hace prevención, que hace atención, que hace todo un trabajo de avanzada, de acogimiento, de atención a las víctimas, que es muy importante y que ha congregado o ha convocado a la institucionalidad pública. En estos 3 planes que usted me ha manifestado, obviamente los 3 planes, tema violencia, tema de salud sexual y reproductiva, el tema también de la atención a la parte económica de las mujeres, en el norte ecuatoriano es muy visible. Hago una pregunta muy concreta. ¿Cuánto está invirtiendo en esos planes para el norte del país y concretamente para Imbabura el ministerio? Ya, en este momento nosotros, no tengo las cifras a mano, pero tenemos desde el Ministerio de Inclusión Económica y Social una atención muy importante a través de los temas de protección social y de inclusión económica, por ejemplo, los bonos no contributivos. Tenemos un... ¿Cómo funciona eso? El bono no contributivo. Las pensiones no contributivas. El bono de desarrollo humano, la pensión de adultos mayores, el bono Joaquín Gallegos Lara, que son mecanismos a través de los cuales estamos atendiendo a las poblaciones en extrema vulnerabilidad. En este momento, con el lanzamiento de Misión Mis Mejores Años, por ejemplo, una de las acciones positivas más importantes que vamos a desarrollar aquí en el norte del país y en todo el país en realidad, es el incremento de las pensiones no contributivas para adultos y adultas mayores que están en situación de pobreza y extrema pobreza. Y también para atenderles en servicios intramurales y extramurales, es decir, residencias y otro tipo de servicios que nos permitan que los adultos tengan una vida más saludable, tengan un envejecimiento saludable y también, bueno, ahí hay todo un trabajo que tiene que ver con el cambio de patrones socioculturales, igual que en el caso de la violencia contra niños, niñas y adolescentes. Señora viceministra, ¿en qué quintiles de la población está el mayor porcentaje de pobreza en el Ecuador? Digamos, tenemos en este momento 2 quintiles, 1 y 2, y lamentablemente tenemos que decir que uno de los trabajos que estamos desarrollando en este momento es la actualización del registro social para tener mejor conocimiento de cuál es ese número de población que actualmente requiere de nuestros servicios. Sí, esta es una tarea que ya estamos en la segunda fase, hemos levantado este censo, digamos, el levantamiento de información a través de distintos mecanismos, del balcón de servicios, de los distintos servicios que presta el MIES, pero también de las educadoras que están en campo, de las distintas modalidades de desarrollo infantil incluso, que están participando activamente en la actualización de ese registro social. Esa es una herramienta importantísima porque el MIES tiene que volver a retomar el centro de la política pública con las personas en mayor vulnerabilidad. Esto es quintiles 1 y 2, ¿no es cierto?, de pobreza y extrema pobreza, y lograr que ese conjunto de beneficios sociales de la política social integral le volvamos a restituir, digamos, esta conceptualización que es mandato constitucional de la protección integral de derechos, poner a las personas, a los sujetos de derechos, hombres, mujeres, niños, niñas y adolescentes de todas las diversidades, como el centro de la política pública. Entonces, por eso es que también le damos tanta importancia a Misión Ternura, con un componente muy importante de atención receptiva, de cambio de patrones socioculturales, de atender el problema de la desnutrición infantil como elementos fundamentales, con una nueva participación de padres y madres en la crianza, porque no podemos seguir con estos patrones adultocéntricos, discriminatorios, sexistas, que siguen disminuyendo a los niños y a las mujeres, niños, niñas, adolescentes y mujeres, al segundo plano. Yo quiero expresarle el agradecimiento a la señora viceministra, hoy ministra encargada del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Y finalmente, no sé si ustedes tienen una estadística, por ejemplo, de 10 mujeres, ¿cuántas han sido afectadas sexualmente en nuestro país?
¿Tienen esas estadísticas del Sí, ministerio? pero tenemos, son cifras que están desactualizadas y por esto es que estamos ahorita a puertas de la nueva encuesta nacional de violencia. Pero eso va a llevar tiempo a actualizar, señora viceministra. Hasta fin de año, no más. Esto está en curso en este momento. Entonces, mientras más demore eso, No. más estamos en las... No, porque tenemos líneas de base levantadas por varios organismos de la sociedad civil. Yeah. El tema es que no tenemos cifras oficiales. Tenemos una del 2011, ¿no es cierto?, que nos da indicios de cómo es el problema. 6 de cada 10 y en algunas provincias 7 de cada 10 mujeres. Y de esas mujeres víctimas de violencia, el 25% son víctimas de violencia sexual. Y cuando hablamos de los delitos sexuales presentados en la Fiscalía, esas estadísticas sí existen. Los delitos sexuales presentados en Fiscalía son mayoritariamente mujeres. Los que se denuncian, digamos, ¿no es cierto? Exacto, obviamente. pero esos que han sido hasta ahora los secretos mejor guardados, que también reciben un trato que deja en la impunidad en el sistema judicial. Esas son las cosas que tenemos que cambiar. Claro. No es normal un delito sexual, no es normal el incesto, el abuso sexual en la familia y en los lugares en donde las niñas, niños y adolescentes deberían estar más protegidos. Claro que sí. Necesitamos hacer cambios de patrones socioculturales, pero también necesitamos un cambio no solo en las familias, sino en las instituciones que están administrando justicia. No, y lo que usted me dice me parece interesante y con esto quiero finalizar, señora viceministra. Antes de llegar a esta entrevista tuvimos la posibilidad de hacer otra con Oliverio Corrales, en donde hicieron un concurso de dibujo. Y en esos concursos donde participan niños, se dibuja claramente una realidad traumática. Niños que dibujan escenas de intentos de violación, de acoso, etcétera. Hay una realidad muy concreta en eso. Efectivamente. Que no nos podemos tapar los ojos y tampoco podemos eso llevarle solamente al discurso. Pero también tenemos que decir que este es un tema sobre el cual tenemos la obligación de tomar cartas en el asunto. Y este no es un problema solamente del MIES, del Estado, de la política pública. También es un tema de corresponsabilidad de la familia, del padre y la madre, de cómo criamos a nuestros hijos, de cuál es el diálogo que tenemos del respeto a la dignidad y al desarrollo íntegro, al desarrollo integral y de la integridad y la dignidad de los niños, niñas, adolescentes y mujeres. No podemos seguir siendo impasibles y vivir una cultura de impunidad en donde la discriminación, el maltrato es el signo. Correcto. No puede ser más. Totalmente de acuerdo. Las palabras de la señora viceministra del Ministerio de Inclusión Económica y Social, Rocío Rosero, aquí en el Norte TV. A propósito de este taller provincial para la elaboración de la política pública de la misión Mujeres, aquí en Imbabura, ¿a qué hora se realiza y en dónde, señora viceministra? Esta cita es a las 9:30 de la mañana en la dirección distrital del MIES. Y bueno, hemos invitado a mujeres de autoridades locales, mujeres y hombres de autoridades locales y mujeres de las organizaciones de la sociedad civil que tienen distintas formas de coordinación aquí en la provincia. Vamos a estar presentes igualmente como medios para un poco sacar conclusiones de este evento muy importante. Una autoridad nacional nos visita en esta ocasión. Gracias, señora viceministra. Gracias, muchísimas gracias.